Hola, estamos esta vez de vuelta con Loyola Guzmán, que gentilmente ha aceptado nuestra invitación. Gracias, Loyola, por estar aquí con nosotros en la videoteca. Y ahora vamos a escucharte y que nos cuentes dónde empieza la historia. Bueno, gracias, Jimena, y gracias al equipo que está trabajando en la videoteca. Bueno, me informaron que es recoger testimonios, ¿no? de la vida, de la lucha de diferentes personas aquí en el país, ¿no? Y creo que es una buena idea y por ello acepté ser parte de este proyecto. Puedo empezar, yo creo que por el principio. Y yo nací en un pueblo que no conozco ahora, que se llama Rearrea. Me dicen que está cerca de Paminacoquí, en la provincia de Quisí, del departamento de La Paz. Y mi padre trabajaba ahí, vendía la pulpería. Y 2 años después nos fuimos a Oruro. Bueno, me cuentan porque yo no tengo idea de dónde me llevaban. Y en Oruro permanecimos hasta que yo salí bachiller. Estudié en la escuela María Quirós, posteriormente en el liceo Oruro, y terminé los 2 últimos años en un colegio semifiscal, semiprivado, que era Franz Tamayo, creo que ahora ya no existe. Bueno, pues en esa etapa yo tuve una maestra que era militante del Partido Comunista, doña Carola Íñiguez, una maestra excelente, y el ambiente en Oruro también, posterior a la revolución del 52, estaba en auge todavía. Tema de la revolución, y Oruro era un centro rodeado de minas, una universidad técnica muy politizada, con mucha actividad. Entonces todo eso influía en el ambiente de Oruro para poder no ser indiferente a la actividad política que había en el país, ¿no? Por eso que muy jóvenes, muchos de mi generación en Oruro, nos incorporamos a la juventud comunista, estando en colegio, y algo que yo rescato de esa militancia es el hecho de que no solo era el sentimiento o tal vez una especie de hobby para muchos de participar en la juventud comunista, sino que nos daban cursos de formación, desde las bases elementales del marxismo. Pero muy jovencita, sí, 12 años. 12 comencé, y entonces creo que eso fue que, por lo menos a ese grupo, que era bastante numeroso en la juventud comunista, nos dieron eso, ¿no? O sea, nuestro entusiasmo, nuestra inquietud, nos fueron dando unas bases que fundamentaban por qué estábamos en eso, ¿no? Eso es lo que, digamos, me queda de esa etapa. Posteriormente me vine a La Paz y ingresé a la carrera de medicina en la Universidad Mayor de San Andrés. Terminé el primer año, pero luego en esa época fui elegida miembro de la Dirección Nacional de la Juventud Comunista. Y como se mantenía el tema de la formación política, ideológica, nos mandaron con otro compañero más a la Escuela de Cuadros del Komsomol en Moscú. Y estuvimos estudiando un año, ¿no? Economía política, materialismo histórico, dialéctico, la historia del Partido Comunista, Lenin, etc., que nos fundamentó más nuestra militancia.
Yo personalmente pienso que me dio elementos teóricos, no para ser dogmáticos, que es uno de los males que hemos tenido los izquierdistas, sino para poder interpretar, usarlo como herramienta para interpretar nuestra propia realidad y con esos instrumentos poder hallar salidas, etc., ¿no? En Bolivia volví luego de esos cursos, ya no seguí medicina, ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras, se llamaba en esa época. Ahí estudié posteriormente la carrera de literatura, pero no concluí esos estudios. En la universidad también teníamos nuestra actividad como Juventud Comunista, participábamos en los centros de estudiantes de las diferentes facultades, en la Federación Universitaria Local. No fui nunca delegada, pero sí participé para hacer el seguimiento a los congresos de la Confederación Universitaria Boliviana, ¿no? En esa época tenía una importancia, no como la Central Obrera Boliviana, pero sí tenía un peso muy fuerte para la toma de decisiones y la participación muy activa en la política nacional, ¿no? No solo nos dedicábamos a estudiar, sino de cómo contribuíamos también a hacer un cambio en la sociedad en la que vivíamos. En esas circunstancias sucede el golpe del general Barrientos, que era vicepresidente de Víctor Lasso Pessoa, que era su segunda presidencia, creo. Y vimos el golpe. Días antes hubo un cabildo en la Universidad Mayor de San Andrés, en el edificio en el monobloc, y con participación de Fabriles, sobre todo, y otros sectores trabajadores. La universidad fue cercada y, bueno, cientos de personas estuvieron presas. Eso fue días previos al 4 de noviembre. El 4 de noviembre se produjo el golpe. Allí tenemos militantes tanto de la Juventud como del Partido Comunista. Teníamos instrucción de ir a los sitios como la policía que en esa época estaba muy bien armada, y recoger armas, ¿no? Eso es el recuerdo que tengo más bien. Pero no pudimos hacer nada, ¿no? En las calles, yo recuerdo que fui con mi hermano mayor hasta donde creo que es la Coche, frente al tribunal judicial, al antiguo edificio, a la Corte Superior de Distrito. Al frente era la Oficina de Control Político. Ahí funcionaba, estaba bajo el mando del coronel Sanzumán y otros, y ahí estaban presos, ¿no? En esa época estaban presos gente del Partido Comunista, recuerdo como Simón Reyes, Inti Peredo, José Luis Cueto, otro compañero más, Leitón. Y también estaban falangistas, como digo, Strauss, y no recuerdo quién es más. Pero cuando ya estaba prácticamente triunfando el golpe, los milicianos, los agentes de control político, según un testimonio de los que estuvieron presos abrieron la primera celda donde estaba Leitón y José Luis Cueto, y les dispararon, ¿no? Los hirieron a ambos. Entonces, cuando sintieron eso en las otras celdas, ya no abrieron. Finalmente los agentes de control tuvieron que escapar. Los presos fueron liberados. Y yo recuerdo que era increíble, porque hay creo que todavía siguen abriendo esos balcones porque son una esquina. Ahora es, creo, una institución dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés. La gente se olvidaba que ese era uno de los primeros centros de represión política.
y de los balcones la gente que había entrado agarraba los sacos, cajones, paquetes de libros, porque todo lo que era considerado literatura comunista pues, era incautado. Entonces echaron un libro, no te imaginas, era una lluvia de libros increíble, y los días posteriores ya había los vendedores en la Pérez Velasco por ahí, y encontrabas maravillas, ¿no? ¿Y tus libros? No, en esa época no todavía, pero sí, todos los libros incautados a las librerías que vendían literatura comunista de izquierda, ¿no? Entonces ahí vimos cómo evitar que se difunda un pensamiento, ¿no? Pero ese día un montón de gente tuvo cualquier cantidad de libros. Y después de eso, en el 64, bueno, Barrientos comienza una etapa de dictaduras, ¿no? Que dura 18 años hasta octubre del 82. Allí nos analizando que los militantes de la Juventud Comunista Experience y algunos del partido, veíamos que la indefensión del pueblo, de nosotros frente a las armas, ¿no? Entonces no podías hacer nada, estabas a merced de ellos. Ese día, por ejemplo, cerca del control político, nosotros nos tuvimos que meter en una casa, en un callejón, porque las balas iban por encima de tu cabeza y todo. ¿Y qué hacías tú? No tenías con qué defenderte o participar, o era defender a UNR con asistencia, o que eso era lo que hubiera sucedido, ¿no? O pegarte al golpe, pero la alternativa de cambiar no se podía hacer efectiva, ¿no? ¿Cómo? Aunque había mucho que hacer. Yo creo que esa fue una etapa más de la realidad que nos golpeó, ¿no? Queríamos cambiar, queríamos hacer algo, pero no estábamos capacitados para hacerlo, ¿no? O sea, teníamos las buenas intenciones, excelentes ideas, pero no teníamos los medios para llegar a concretar esos sueños, esas utopías. Por eso, más la influencia de la Revolución Cubana en esa época, a pesar de que no es como ahora que todo sabes inmediatamente, pero a pesar de eso, el tema de la lucha de los vietnamitas, por ejemplo, era muy fuerte, la lucha de liberación de pueblos en Asia y en África. Todo era un conjunto que influía en la mente de nuestra generación para poder integrarnos a luchar por la liberación nacional, por hacer una revolución para conquistar el socialismo, ¿no? Así era de clara la meta, digamos. Y por ello es que cuando vimos la dictadura de Barrientos, se legalizó con una elección en 1966, paradójicamente del 66 al 69, que es cuando muere en ese accidente, él se convierte en un presidente constitucional, aunque sabemos que en los hechos no era así. Y luego vemos que en esa época se produce la presencia del Che Bolívar, y para mí, yo te digo esos antecedentes, ¿no? Veíamos que por elecciones no íbamos a lograr el cambio, entonces había toda una fundamentación y una realidad que decía que sí, que había que ir por la vía armada. Por ello nos plegamos a la propuesta del compañero Ernesto Che Guevara, que planteó hacer la guerrilla rural en Bolivia. Una pregunta, Loyola. ¿Cómo era la estructura, cómo funcionaba el partido en esas condiciones, ¿no? Porque si bien tú empiezas la militancia en el periodo de la revolución donde no debían estar clandestinos, luego las cosas también se empiezan a complicar. Cuéntanos un poquito del Partido Comunista, de la Juventud Comunista. Bueno, yo militaba en la juventud, ¿no?
pero que dependía en todo, en la línea política, en todo del Partido Comunista. Efectivamente sí, no estábamos en la clandestinidad, pero en un momento en que el IMNR empezó a perseguir también, por eso es que en noviembre del 74 estaban presos Inge Perello, Simón Reyes, Elton Cuerpo y otros compañeros más. Con el partido estaba sobre todo organizado en las minas, en el siglo XX, en San José, Guanón, en diversas minas, la parte de la generación de mineros. En las minas, las mujeres del partido impulsaron la organización de los comités de amas de casa de las minas. Y allí está, por ejemplo, Norberta Aguilar, y años después ingresa Domitila Barrios, ¿no? de Chingar en esa época. Aquí en la ciudad, las mujeres del Partido Comunista fueron las impulsoras de una de las primeras organizaciones de mujeres, que era la Unión de Mujeres de Bolivia, RUMA. Fue por iniciativa de las mujeres comunistas. Y en el plano de la juventud, bueno, nuestro trabajo en los colegios, en las federaciones de estudiantes, la Confederación y la Federación Universitaria Local, y la Confederación Universitaria Boliviana también. Entonces el partido trataba de abarcar e integrar a sus filas entre todos esos sectores. ¿Fuiste la primera mujer en la Dirección Nacional de la Juventud Comunista? Creo que sí. Posteriormente entraron otras compañeras, pero en ese comité nacional sí fui la primera mujer. Yo digo, recordando cómo se trabajaba dentro de esa época, que es injusto como dicen que la izquierda se olvidó de las mujeres, se olvidó de los indígenas, se olvidó de todo. No creo que sea así. Es como decir que a partir de las marchas de los cocaleros y del 90 recién nos hemos acordado de los indígenas, eso es falso. En el Partido Comunista se trabajaba por las mujeres, pues ahí está, los comités de amas de casa que han hecho historia en este país, fueron obra de las mujeres comunistas. Porque se discutía dentro del partido la necesidad de organizar y allí esa tarea se encomendaba a ellas. Y eso salió, entonces son las mujeres que son integradas a participar activamente. Aunque es verdad, había pues machismo, siempre ha habido, ¿no? Y en todas las culturas, incluso las andinas, que ahora hablan tanto de Chachahuali, cuando yo les digo, sí, ¿por qué es Chachahuali? Podría ser Hualmichacha, si es que tanto hablan de equidad, de igualdad, etc., ¿no? Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, y recuerdo que en el Partido Comunista se escribía en el periódico del partido, tanto en quechua como en aymara. Y cuando se vendía el periódico los sábados, se hacían grupos que se llamaban piquetes, tanto gente del partido como de la juventud íbamos a vender, sobre todo por la Buenos Aires, por los barrios populares. Y era difícil porque había un anticomunismo muy fuerte en esa época, ¿no? Pero había compañeros que hablaban perfectamente aymara y ellos explicaban el contenido del periódico, etcétera, en aymara. Entonces no es que definitivamente la izquierda, y creo que otros partidos de izquierda también han estado en esa línea, ¿no? Es verdad que el tema de la hegemonía de la clase obrera hizo que se subestimara a otros sectores, pero no es cierto que se hubiera olvidado del régimen. Creo que ese trabajo, inclusive en relación a mujeres, en la primera Federación Obrera, que aquí había una organización de floristas, que ahora las floristas casi no se sienten, pero era un grupo de mujeres muy organizadas y estaba a la cabeza una dirigente, doña Catalina Mendoza.
que fue la primera mujer de Poliera que viajó a Cuba para celebrar uno de los aniversarios que era la Revolución Cubana. Bueno, eso es la lectura que yo hago, ¿no? El trabajo del partido, naturalmente de los otros partidos. Incidió en esos aspectos, o sea, no es que después parece como que recién se hubiera descubierto la pólvora, ¿no? Claro, Eso no es cierto. por eso hay que profundizar un poquito en la historia. Ahora sí, yo te pido si retomamos la historia de cómo así que tú conoces al Che Guevara, cómo, porque su propio diario nos cuenta que tenía una imagen muy fuerte de Loyola Guzmán, ¿no? Bueno, si recordamos el tema de la etapa de noviembre del 64, marcó a muchos de nosotros sobre el tema de qué hacer para poder transformar este país, ¿no? Hacer una revolución. Y vimos que ni elecciones, habían habido elecciones, posteriormente hubo elecciones, ¿no? En el 66. Era muy difícil, lo veíamos en ese momento. En consecuencia, cuando llegan dentro del partido, está mi compañero Roberto Peredo, Jorge Vázquez Villani, Rodolfo Saldaña, que eran como un grupo que estaba en la organización de un grupo armado dentro del partido, bajo la dirección de Mario Monge, que era el secretario general. Entonces ingresamos en ese grupo, en ese papel de un compañero cubano, Ricardo, 66. Y veíamos esa posibilidad. Algunos compañeros también se habían ido a entrenar en Cuba y todos volvieron con ese sentimiento de que había que decidirse por la lucha armada. Por ello, cuando no supimos nosotros de la llegada de Che, ¿no? En noviembre del 66, yo personalmente me enteré en enero del 67 cuando fui a Camiri y luego a lo que hoy es conocido como la Casa de Cabanina, ¿no? En Caguazú. Y allí nos planteó el tema de que, bueno, se iba a hacer una columna guerrillera por la lucha armada de la guerrilla rural, lograr lo que se quería, ¿no? La liberación y hacer la revolución en Bolivia, dentro de un proyecto complementario, ¿no? Él tenía su proyecto para Che, para Argentina personal, y estaba también el tema de la guerrilla peruana, que ya había tenido experiencias en años anteriores. Entonces era un proyecto que no solo abarcaba Bolivia y Argentina y Perú inicialmente, y nosotros estuvimos de acuerdo. Por eso nos integramos, tuvimos que separarnos de partido. Es conocida la posición de Monge, que no apoya su retira después de conversar con Che, y nosotros decidimos seguir metiéndonos con el partido, con la juventud. Somos fundadores junto con Che de que en marzo se denominó Ejército de Liberación Nacional. Y a partir de ahí ya no había vuelta atrás, ya estaban en el proyecto. Sí, ya habíamos decidido eso y nadie nos podía cambiar, ¿no? Entonces, desde los acontecimientos, es conocido el diario de Cenas, diarios de otros compañeros, e incluso hay cosas escritas por los militares, ¿no? Naturalmente desde su propio enfoque, pero que en conjunto dan una idea de cómo se desarrolla, ¿no? Dura del 23 de marzo, que se tenía el enfrentamiento, hasta el 9 de octubre, que es cuando ejecutan al Che, que había caído herido, ¿no?
no el 8 de octubre, porque el 8 de octubre oficialmente el gobierno de Barrientos indicó que se había caído en combate, lo que era falso, ¿no? Que se comprobó que 9 fue recién ejecutado en la escuela de Guerrero. Entonces, en ese tiempo, de marzo a octubre, hay una primera etapa de golpes que da la guerrilla, a pesar de que era un grupo pequeño. Y luego está el tema de la división entre la retaguardia, se rompe la relación con la ciudad y hay otra serie de factores más que hacen que prácticamente, y a pesar de un número muy pequeño, permanezca hasta octubre, ¿no? Ya sobre todo desde junio, tal vez, o mayo o junio, frente a un ejército que se ve fortalecido por el apoyo del ejército norteamericano, las Colinas Verdes, que llegan a entrenarlos venidos directamente desde Vietnam, y la CIA para la parte de la ciudad, ¿no? Entonces había una conciencia de apoyo. Recuerden que los mineros decidieron aportar con una mitad para la guerrilla. Tenía que realizarse una reunión en junio del siglo XX de la Federación de Mineros, justamente uno de los puntos era tratar eso, y se produce la masacre de ese pueblo. Entonces, yo recuerdo que estaba yendo al siglo XX para esos días, pero no pude tomar una movilidad el 23 en la tarde, y por eso me quedé en Oruro. Y ya no pude ir a la mina porque ya se había producido la toma de las minas y la masacre en la noche de San Juan, el 24. La guerrilla, esa primera etapa terminó el 9 de octubre, y muchos de los que estuvimos involucrados caímos presos, y permanecimos presos hasta 70, cuando se produce el ingreso de otro grupo de compañeros también del ELN a la zona de Teofonte, en el departamento de La Paz, ¿no? Y la primera acción que toman rehenes a los alemanes y cambian por su liberación a 10 compañeros que eran del Ejército de Liberación Nacional, que estaban presos, para que nos pongan en libertad. Nos salimos expulsados a Chile y de ahí nos dirigimos a Cuba. Permanecimos desde agosto del 70 a marzo del 71, y luego retornamos al país clandestinamente, ¿no? Y al poco tiempo se produce el golpe de Banzer, que nos obliga a rearticularnos en forma clandestina. Se trata de hacer funcionar en el país el Frente Revolucionario Antiimperialista, el FRA, que se había organizado en el exilio con la mayor parte de los dirigentes de los partidos de izquierda en Chile. Luego comienza una etapa de persecución y de represión muy dura, ¿no? ¿No volvieron todos, algunos se quedaron en Cuba? ¿O vuelven? Creo que unos 2, de los 10, creo que regresamos 8, y los otros 2 posteriormente. De estos compañeros, pues, la mayoría volvió a quedar preso y fueron ejecutados, ¿no? Desaparecidos. La dictadura de Banzer tenía como objetivo, ya hay un papel escrito firmado, un documento escrito firmado por Banzer, ¿no? Que indica que hay que aniquilar, así que las palabras que utilizan, ¿no? Todo lo que sea grupos subversivos, comunistas, Castro comunistas, no había todavía el término de terroristas, ¿no? No subversivos, nada, Castro comunista, o comunista. Y fue eso, ¿no? Y si hacemos un recuento de la represión, vemos que, por ejemplo, se descarga en la primera etapa gente militante del ELN,
entre el 71 y el 72 con fuerza, y después fueron desarticulando otros partidos, ¿no? De izquierda también, todos. Intervenir, el movimiento de izquierda revolucionaria que recién se había organizado. Incluso Jaime Paz estuvo preso en el 74. Gente del Partido Comunista, Monge también estuvo preso. Todos los grupos de izquierda fueron perseguidos, torturados, exiliados. Pero a pesar de ello se logró organizar una resistencia, ¿no? Que culminó con la huelga de hambre de las mujeres. 4, aunque en realidad eran 5, ¿no? Porque la tía Pazos se incorporó posteriormente a la huelga de hambre, ¿no? Ellas eran del comité de las casas del siglo XX y vinieron a reclamar por la libertad de los presos, la amnistía general estricta, la devolución de los cargos, eran varios puntos que plantearon. Que comenzó, recordarán, en los días previos a la Navidad. Pensábamos que eso iba a pagar, pero no. En enero, creo que el 18 es cuando culmina con el doctor en el brazo resbalándose, ¿no? Dura un poco más, pero se ve obligado a dictar amnistía, luego convocar elecciones. Todos los años de la dictadura de Banzer estuviste clandestina en el país. No, en el 72, en abril, nos detuvieron, nos apresaron, vivieron y está desaparecido, nunca nos entregaron sus restos. Estuve presa hasta el 74, del 72 al 74, luego me pusieron en libertad vigilada en realidad, ¿no? Que había que, en esa época te pedían un garante, una persona, pocos querían ser garantes, ¿no? Porque había el riesgo de que si tú volvías a hacer algo, el que pecaba era el garante. También en mi caso, con el Loaiza, que era uno de los partes del Ministerio del Interior de esa época, me dijo que no me iban a pedir una persona mayor garante porque los garantes eran mis hijos, ¿no? Entonces, ellos recurrían a todo tipo de presiones, etc. Y no me dejaron salir al exilio, aunque yo tenía una visa para Francia o para Suecia, pero me dijeron que no porque yo podía volver y yo pensar afuera, entonces en el país me tenían controlado. Y efectivamente no salí, y para viajar, por ejemplo, a Cochabamba yo tenía que pedir permiso al Ministerio del Interior para ir. Bueno, esa fue la situación de cientos de compañeros, ¿no? Pero yo quisiera pedirte que nos cuentes un poquito, tú que lo has conocido en persona y has tenido una relación con el Che Guevara, que nos cuentes cómo era él desde la relación humana, ¿no? Porque conocemos tantas historias. Sí, bueno, yo tuve la suerte de estar con él, porque poco tiempo, porque no podíamos volver a la zona, que teníamos tareas concretas en la ciudad. No se preveía que en caso durante el desarrollo de la red que pensábamos, y él pensaba y nosotros estábamos de acuerdo con él, que iba a ser bastante larga, varios años, no un año, ni meses, tendríamos que ir incorporándonos, ¿no? Sí, él era un compañero que ya era conocido en esa época, era joven, ¿no? Que cuando lo asesinaron tenía 39 años, un hombre que ya había hecho una parte de su, bueno, digamos, fue parte de la Revolución Cubana que triunfó y pudo haber estado en la etapa de construcción, que a veces es más difícil que hacer la propia revolución. Tenía una familia, tenía hijos, pero él siempre pensaba que había que la liberación tenía que ser en varios países para firmarla.
no sé, su planteamiento de ser uno de los tres Vietnam, y que la lucha tenía que ser continental. Entonces dejó todo eso que tenía para ir a luchar, ¿no? Eso cuando mucha gente dice, extranjero que vino a meterse. Yo digo, seguramente la gente igual reaccionó a la época de Bolívar, Sucre, San Martín, etcétera, ¿no? Que no eran nacidos en estos territorios, que todavía no tenían los nombres actuales, pero que igual participaron, ¿no? Entonces, una etapa distinta, naturalmente, pero con un contenido de liberación igual. Entonces, el Che estaba muy seguro de eso. Y yo creo que, aunque algunos autores lo muestran como autoritario, etc., lo que yo vi y lo que contaba, por ejemplo, Coco Peredo, me comentó, es que era un compañero que escuchaba lo que es la opinión de todos, así sea muy grande o muy pequeña, incentivaba mucho el estudio. Tenía una pequeña biblioteca y, ¿no? Estaba inclusive aprendiendo quechua y jugaba mucho ajedrez. Daba esos ejemplos, digamos, ¿no? Y creo que su solidaridad, ¿no? Aunque para muchos les parezca raro que alguien que plantea la lucha armada, que significa matar o morir, sea solidario, ¿no? Pero era el camino para poder lograr una sociedad más justa, más solidaria, ¿no? Que la llamábamos socialista nosotros, ¿no? Entonces, creo que se internaba eso en un hombre muy rígido consigo mismo, pero lo que más me quedó de él es su coherencia entre su pensamiento y su práctica, ¿no? Él no decía hay que hacer la lucha armada, sino haremos la lucha armada, y él estuvo, ¿no? Eso, por ejemplo. Y tener un espíritu de crítica, ¿no? Que criticó cuántos años antes al sistema socialista, ¿no? Puso puntos que incluso crearon conflicto. Entonces, creo que es otro rasgo que nos mostró, ¿no? Su pensamiento crítico, y usaba su derecho a expresarse libremente con sus propios pensamientos. Hay quienes dicen también que no hubo claridad respecto al lugar al que se asentó la guerrilla, no el mismo hecho de que estaba aprendiendo quechua cuando es una zona muy, muy distante del mundo quechua, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido, o lo que tú sabes, de las razones para haber definido iniciar el movimiento en esa zona? Yo creo que si ustedes ven la marcha es hacia el norte, hacia el noroeste, digo. Es zona quechua, ¿no? La parte del sudeste, inclusive ya viene a ser Chuquisaca, también es zona quechua. Entonces no es así tan despistado, digamos, que si tuviera. Había una intención. Claro, se sabía que no era una zona superpoblada, pero aún así Camiri era el centro petrolero más importante del país en ese momento. En esa época había una pista de aviación, llegaban aviones a Camiri, ahora no. Entonces, para que veamos un poco la importancia económica que tenía, ¿no? Y el peso político que podría haber tenido sobre esa zona. No creo que haya estado equivocado, porque no se trataba de que allí mismo iban a desarrollarse, ¿no? Las circunstancias de que fueron detectados, de intervención del ejército, etc.,
transformó lo que iba a ser una retaguardia dentro de enfrentamientos, ¿no? Más todos los factores impidieron que la desarrollaran. Entonces, no creo que haya sido equivocada en esa zona, tomando en cuenta además que zona cerca, no exactamente al lado, ¿no? Pero de la frontera con Argentina, Paraguay, Brasil, se podía llegar a producir. Tomando en cuenta que el proyecto era a largo plazo, no a un año. Claro, y que el continental no era nada más pensando en lo local. Yo les pido que vayamos a un primer corte y en el siguiente bloque continuamos con Loyola Guzmán y todo lo que ha sido la resistencia durante las dictaduras.